Sí, Inge, ahora sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre la anterior clase? No. Bueno, entonces vamos a continuar con un otro capítulo que es capítulo de engranajes cónicos. Engranajes cónicos. Dice, ¿para qué sirven los engranajes cónicos? Los engranajes cónicos sirven para transmitir velocidad y torque entre ejes que se cortan o que se cruzan. Hasta ahora hemos visto casi siempre, bueno, engranajes rectos y helicoidales para ejes paralelos. Pero en algún caso excepcional hemos visto que también podrían utilizarse los engranajes helicoidales como cruzados. Perdón, voy a grabar la clase. Sí, por favor. Ya. ¿Puedes cerrar un poco aquella puerta? Mucha bulla ahí. Bueno, vamos a grabar entonces. Inge, pero debería subir los videos, no los está subiendo a la plataforma. No sé cómo subirla, pero por alguna razón, de alguna forma, los de los civiles industriales están bajando. Seguramente ellos también se están grabando y también están viendo. A ver, voy a ver una forma, voy a ver qué formas hay para subir, ¿ya? Voy a buscar. Bien, vamos entonces volver a empezar el tema de engranajes cónicos. Tema de engranajes cónicos. Y les decía que hasta ahora hemos visto nosotros engranajes rectos y engranajes helicoidales en ejes paralelos. En algún caso especial, los engranajes helicoidales habíamos visto que podrían utilizarse en ejes cruzados. Bueno, los engranajes cónicos, su principal función es justamente eso, cambiar la dirección del movimiento. Es decir, entre ejes que se cortan o que se cruzan. Generalmente es a 90 grados, pero puede ser más de 90 o menos de 90. Bien. Y la clasificación, entre esos tenemos los engranajes cónicos rectos, en las cuales los dientes son paralelos al cono. Son paralelos al cono, los dientes. Tienen las mismas características que los engranajes cilíndricos rectos, es decir, de fácil fabricación, son los más baratos, pero el problema es que a velocidades medianas o elevadas son muy ruidosas. Pero para bajas velocidades, abajo de 200, 300 RPM, funcionan muy bien. Entonces, estos son cónicos de dientes rectos, ¿no? Que tenemos este. Como ejemplo, luego tenemos el cónico helicoidal. El cónico helicoidal, similar al engranaje, a los engranajes rectos cilíndricos helicoidales, su característica principal o su ventaja más importante es el menor ruido. Luego tenemos el cero y el hipoidal. El hipoidal, la diferencia es que el hipoidal, sus ejes, o sea, no son concéntricos, ¿no? Están desfasados en un ángulo determinado. Esto se utiliza fundamentalmente para ahorrar espacio, ya que el piñón es mucho más pequeño, mucho más reducido. Aquí tenemos engranajes cilíndricos cónicos rectos. Los dientes convergen en el mismo punto de intersección de los ejes. Son fáciles de fabricar, son ruidosos y se utilizan en transmisiones lentas, ¿no? En transmisiones antiguas, lentas. Engranajes cónicos helicoidales se utilizan para reducir la velocidad de un eje a 90 grados, acá a
90 grados. Tienen mayor superficie de contacto, al igual que los cilíndricos rectos, pero lo más importante es que son más silenciosos. Esta es la principal ventaja, que son más silenciosos. Y se mecanizan con fresadoras más especiales, por lo tanto son más costosas. Esa es la desventaja. Luego tenemos el hipoidal. El piñón de ataque está descentrado con respecto al eje de la corona. Esto es lo que les decía, está descentrado. Tienen mayor resistencia y tienen menor ruido en menor espacio. Esta es la ventaja de los hipoidales. Tienen en menor espacio, ocupan menor espacio que los helicoidales cónicos. Pero requieren de un aceite de extrema presión para lubricación, ya que la principal desventaja también de estos, que su rendimiento es menor porque la fricción es mayor en estos engranajes. Bien, ¿cuáles son las características geométricas? Las características geométricas las vamos a ver, lo vamos a ampliar más, un poco más. Bueno. Las características geométricas de un engranaje cónico son las siguientes. Primero que tenemos, fíjense, tenemos que hablar de un cono principal y un cono complementario. El cono principal es el que, en el que están fabricados los dientes, y el cono complementario, que sería es el cono que es perpendicular al cono principal. Ese es cono principal, cono complementario. En el cono principal tenemos que tener el cono exterior, el cono primitivo, el cono interior, ¿no? Lo mismo que el cono de base, también cono de base, ¿no? En vez, simplemente hay que hacer la relación. Antes hablábamos de circunferencia primitiva, círculo primitivo en los engranajes cilíndricos. Aquí tenemos que hablar de cono primitivo, cono mayor, el cono primitivo, el cono exterior, el cono interior. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, en general, acá vamos a ir viendo que el diámetro varía, ¿no? El diámetro varía. Hay un diámetro pequeño y hay un diámetro mayor. Ahora bien, como el diámetro va variando, el módulo, que sabemos que es igual al diámetro sobre el número de dientes, también va a ir variando, ¿no? Aquí vamos a tener un módulo más pequeño, un módulo menor y un módulo mayor. Y eso ¿qué significa? También que el tamaño del diente va variando. Es decir, el tamaño del diente acá va a ser menor que en el tamaño del diente acá en el diámetro mayor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se normaliza? Se normaliza el módulo mayor. Cuando nosotros decimos módulo igual a 5, nos estamos refiriendo al módulo mayor. Al módulo mayor. Es decir, que en general vamos a trabajar nosotros sobre el diámetro mayor, porque ahí se normaliza el módulo mayor. Bien, entonces, nosotros tenemos diámetro primitivo, se va a referir al diámetro del cono en el diámetro mayor. Pues siempre al diámetro mayor, sería el diámetro del cono primitivo. El diámetro interior, el diámetro del cono interior, y el diámetro exterior o diámetro mayor en el diámetro siempre en el diámetro mayor al cono, el diámetro exterior. Entonces acá tenemos diámetro primitivo mayor, diámetro exterior mayor, diámetro interior mayor. L es la longitud del diente. Ya no hablamos del ancho del diente, sino de longitud del diente. G es la generatriz del cono, es decir, sería desde el punto de O, acá desde el centro O, hasta el diámetro mayor. Esa es la generatriz del cono. Beta, ángulo correspondiente al módulo, ¿no?
beta sería la altura de la cabeza. Beta se llama altura de la cabeza. Beta prima se llama altura del pie del diente. Del pie del diente. Alfa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Alfa, en este caso sería, este alfa sería el ángulo del cono primitivo. El delta acá sería el ángulo el ángulo exterior, del cono exterior. Y el phi sería el ángulo interior. El ángulo interior. Altura del diente, diámetro exterior menor, todo eso. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes ángulos. Tenemos un ángulo interior, tenemos un ángulo primitivo y tenemos un ángulo exterior. Primero. Segundo, tenemos un ángulo del pie y un ángulo de la cabeza. Un ángulo de la cabeza. Bien. Para el cálculo de los elementos necesarios que requerimos el módulo, el número de dientes, la longitud del diente L y el ángulo del centro del engranaje, o lo que es lo mismo, el ángulo del cono primitivo. Del cono primitivo. En función de eso, las fórmulas van a ser el diámetro primitivo, siempre nos estamos refiriendo al mayor, es módulo por el número de dientes. El diámetro exterior mayor, fíjense, el diámetro exterior mayor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al diámetro primitivo, sería más la altura más esto de acá, que va a ser igual, como esto es igual a m, esto de aquí abajo va a ser m coseno de alfa. Entonces m coseno de alfa acá más m coseno de alfa a este otro lado sería más 2m coseno de alfa. El diámetro interior mayor va a ser diámetro primitivo menos 1.57 por 2 veces el módulo, porque sabemos que la profundidad es 1.57 veces el módulo. Entonces va a ser 2 por 1.157 por el coseno de alfa. La longitud de la generatriz, básicamente, ¿a qué va a ser igual? Si esto es alfa, entonces la generatriz va a ser diámetro primitivo medios sobre el coseno de alfa, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a la generatriz, ¿no? Diámetro primitivo es 2 sobre seno de alfa, correcto. Porque aquí este es el cateto opuesto, el diámetro, el radio, ¿no? Sería el radio primitivo, el seno de alfa sería el radio primitivo sobre G. De aquí sacamos G y tendríamos eso. Ángulo correspondiente al módulo, tangente de beta, el ángulo de la cabeza, módulo sobre G, y el ángulo del pie, tangente de beta prima, 0.157 m sobre G. Ay, mira. El ángulo de la inclinación, o el ángulo interior, ¿dónde está el ángulo de inclinación? Sería alfa menos beta más beta prima. No, alfa había sido, no, ¿dónde está? Ángulo al centro de la, sería alfa, estamos viendo que es, en este caso lo están tomando como el ángulo exterior, el ángulo del cono exterior. Entonces, menos beta y menos los dos, entonces nos daría el delta, que sería el ángulo interior. Semiángulo del cono exterior sería alfa más beta, altura del diente exterior H 2.167, diámetro exterior menor, diámetro exterior por G menos L sobre G. Y este sí es el número de dientes imaginario, ¿no? Vamos a ver enseguida qué significa el número de dientes imaginario, o también se llama equivalente o virtual, que es el mismo concepto que el del número de dientes equivalente que habíamos visto en los engranajes helicoidales, ¿no? En la cual nos permitía estudiar el engranaje helicoidal como si fuera un engranaje cilíndrico recto. Bueno, es lo mismo,
Este número de dientes imaginario va a ser el número de dientes que entraría en un engranaje cilíndrico recto, cuyo diámetro es igual al diámetro sobre coseno de alfa, que enseguida vamos a ver enseguida eso. Bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, lo dice un módulo 2.5, 24 dientes, un ángulo del centro de 45 grados y una longitud del diente de 14 milímetros. Simplemente es aplicar todos los que esas fórmulas que hemos dicho. No creo que valga la pena. Ahorita es para ustedes. Y con esto van a hallar todos estos valores que está acá. Bueno, vamos a ver relación. ¿Sí? Anteriormente hablábamos sobre un diámetro base, sobre el cual sobre este se hacía un perfil envolvente, ¿verdad? Aquí en ningún momento pude ver un ángulo base, solamente está el exterior. Ya no hablamos del ángulo base acá. Es decir, va a haber un ángulo base porque el módulo también la vamos a trazar con la fresa modular. También vamos a trazar con la fresa modular. Pero aquí ya no se habla de un cono base. Debe haber un cono base, por supuesto, pero no necesitamos esos valores para la fabricación del engranaje, ni para el dimensionamiento. Sí, ya no hablamos de eso. Y entonces, disculpe, Inge, entonces lo único que hay que decir, ¿para qué nos servía eso? ¿Para qué nos servía eso? Para estudiar, ¿para qué nos ha servido en realidad estudiar el círculo base, el círculo primitivo, el círculo interior? Era para estudiar, para comprender, mejor dicho, los fenómenos de interferencia, fundamentalmente, ¿se acuerdan? Para eso era. Para entender que, por ejemplo, hay una interferencia por fabricación cuando estamos haciendo por fresa, por generación, si la herramienta corta más allá del diámetro base, entonces disminuye la resistencia del diente porque socavaba el pie del diente. O cuando el de funcionamiento, cuando el inicio del contacto era también más allá del círculo base. Entonces ahí había interferencia. Y para eso, para evitar la interferencia, habíamos logrado nosotros encontrar una fórmula que nos decía que Z mínimo debía ser mayor que 2 sobre seno cuadrado de alfa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, una vez que hayamos estudiado eso, para eso nos ha servido conocer el círculo base. Una vez que cumplimos esa condición de que Z' debe ser mayor que 2 sobre seno cuadrado de alfa, esa condición ya la vamos aplicando a los helicoidales, a los cónicos, de tal manera que ya no necesitamos volver a estudiar el diámetro base. Porque ya estamos cumpliendo ahora esa condición de que debe ser mayor que el número de dientes mínimo. ¿Se entendió? Sí, entonces, ya no necesitamos. Y una dudita más, Inge. Entonces, como ya no tendríamos lo que es el diámetro base, entonces, ¿sobre qué diámetro se empezaría a hacer la envolvente? Porque también... Pero es que la envolvente ya te da en el perfil del módulo, de la fresa. ¿Acaso el diámetro base te servía para dibujar? Ya no dibujas, ¿no? Simplemente era para entender el concepto, pero después ya en la fresa modular, en la Fresolink, ahí está la curva. Esas ya vienen fabricadas con el perfil para cada módulo, para cada alfa, para cada zeta. Ya, entonces... El diámetro base ya no te sirve para nada. Ya. Muchas gracias. Ya no. Gracias, Inge. Sí, entendí. Bueno. Bien. Relación de velocidades. Relación de velocidades. Nosotros habíamos determinado que la relación de velocidades en un engranaje cilíndrico era igual a N1 sobre N2 y esto era D2 sobre D1 y era Z2 sobre Z1. ¿No? Bueno,
Acá también vamos a demostrar lo mismo. La relación de velocidades es N1 sobre N2 y esto es Z2 sobre Z1. También la relación de velocidades sigue siendo proporcional al número de dientes que tenga, o inversamente proporcional al número de dientes de la rueda y del piñón. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un ángulo primitivo, que lo estamos llamando delta 1. Y delta 1, fíjense de esta figura, delta 1 va a ser igual a ¿qué 1? D1 medios sobre D2 medios. Tangente de delta 1 sería D1 medios sobre esto que va a ser D2 medios. Se nos va de aquí 2 y tenemos que es D1 sobre D2. D1 es igual módulo por el Z1, módulo por el Z2. Se nos va módulo con módulo y nos queda que tangente de delta 1 es Z1 sobre Z2. Y esto sería la relación de 1 sobre I. Estoy en clase. Y teníamos una relación de 1 sobre tangente de delta I. ¿Qué quiere decir esto? Para relación de velocidades, esto es para ángulos igual a 90 grados, lo que estamos haciendo. Para ángulos a 90 grados nos dice que el ángulo del cono es inversamente proporcional a la relación de velocidades. ¿Y delta 2 a qué sería igual? Delta 2 sería igual a 90 grados menos delta 1. ¿Qué significa esto? Fíjense que los ángulos primitivos dependen de la relación de velocidades. Para cada relación de velocidades existe entonces un solo par de ángulos. No puede haber más. ¿No? Para cada relación de velocidades tenemos un solo par de ángulos. Delta 1 y delta 2. Esto es muy importante. Esto me ocurrió, les digo, siempre cuento eso, las primeras veces que nos trajeron ahí cuando trabajaba en la PYME, uno de los pequeños empresarios, nos trajo un engranaje cónico que se había comprado allá del Tantacato, que tenía un módulo igual a 3 y tenía 21 dientes. Y nos dice, sí, ingeniero, por favor, cuando me lo pueden calcular, ¿cuál debe ser me he comprado este? Es exactamente igual que quiero, el que quiero, así que voy a fabricar nomás ya el otro engranaje para una relación de 3 a 1. A ver, vamos a hacer aquí en el ejemplo aquí al frente, ¿ya? Vamos a hacer aquí al frente para que lo vean. Acá. Acá en la pizarrita. Nos trajeron así. Módulo era igual a 3, el Z1 era igual a 21 dientes, ¿no? Y nosotros lo medimos. Lo medimos, esto era así, y medimos el ángulo, este ángulo. Y delta 1 llegamos a medir, no me acuerdo, creo que era 27 grados. Nos sale así, esto era para el engranaje 1. Y nos dice, ingeniero, para el engranaje 2, ¿cuánto debe ser el módulo? 3. Para una relación, y nos pide para una relación de 3 a 1. De 3 a 1. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Porque fue mi error. Y igual a 3 a 1, entonces yo dije, a ver, bueno, perfecto. Z2, ¿cuánto va a ser si va a ser 3 a 1? Z2 va a ser 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 63 dientes, ¿no ve? ¿Estamos claros? ¿No estamos de acuerdo? Sí, sí. Z2 a 63 grados. ¿En qué? Y delta 2 a qué va a ser igual? Delta 2 va a ser igual a 90 menos 27.
Y 90 menos 27, ¿cuánto es? 63 grados. Y ya está. Vaya y fabrique. Resulta que cuando ha fabricado no daba. ¿Cómo que no va a dar? Está don Lucio, que en paz descanse, viene y me da un plumazo. Dice, ¿qué ingeniero? ¿Qué es pues esto? Mira, me han hecho arruinar. En vez de ahorrarme he gastado más. Esto no da. ¿Cómo no va a dar? Le digo, no da, pues. Y como les decía en esta época, no nos enseñaban así tanto como les enseñamos ahora a ustedes, porque seguramente nuestros docentes no tendrían experiencia porque no se fabricaba mucho engranaje. Y tuvimos que sufrir en carne propia. Y entonces, ¿por qué esto no da? Y realmente no da. Porque ahora recién, después de muchos años, bueno, esa vez aprendí que el tangente de delta 1 es pues a un tercio, o sea, es 1 sobre i, y por lo tanto de aquí, tangente de delta 1 sería igual a 1 sobre 3, y de aquí delta 1, ¿cuánto sale? ¿Tienen máquina ahí? Aquí creo que tengo, aquí está. Tangente de delta 1. Aquí vamos a ver. ¿Dónde está? Shift, tangente de paréntesis 1 dividido 3 igual. Delta 1 sale 18,43 grados. Y delta 2, ¿cuánto sería? Delta 2 sería menos 90, 71,5 grados. ¿Me entiende? Es decir, para la relación 1 a 3, que es lo que él quería, tenía que haber solamente este par de engranajes. Y como me ha dado aquí para 27 y 63 grados, no me ha salido, pues. No, además, no, ni por si un caso. Entonces, cuando han montado estos no salía, no engranaba bien. Estaba a 90 grados, sí, pero no engranaba bien. Se montaba el uno sobre el otro. ¿Está claro? Esto para otra relación de velocidades. No sé, habría que calcular más bien aquí al revés. Al revés, debíamos decir tangente de delta 1, tangente de 27 sería a 1 sobre i. Entonces, i sería igual para otra relación de velocidades. Sería tangente de 27 igual 0,5. 1 dividido 0.5 es para 2. Para una relación de 2 a 1. ¿Me entiendes? Este ángulo era para una relación de 2 a 1. No podía sacar una relación 3 a 1. Era para 2 a 1. Entonces no daba. De ahí aprendí que los engranajes se fabrican par a par para cada relación de velocidades. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, entonces a ustedes que no les ocurra eso. ¿Dónde estás? Presentación. Ok, entonces a partir de ahora ya conocen que para cada relación de velocidades solamente existe un par de engranajes con delta 1 y delta 2. ¿No? Entonces, esa es la relación. Entonces, para sumatoria a 20 grados, la fórmula es esta. ¿No? Pero, ¿qué pasa si es mayor a 90 grados? Si es mayor a 90 grados, ya la fórmula cambia
tangente de delta 1 sería seno de 180 grados menos la sumatoria sobre Z2 sobre Z1 menos coseno de 180 menos la sumatoria. Y delta 2 sería la sumatoria menos delta 1. ¿De dónde sale esto? Esto está en el texto. En el texto, ahí está la deducción. Y para sumatoria menor a 90 grados, las fórmulas de delta 1 y delta 2 son estas. ¿De acuerdo? Tenemos para 90 grados, para mayor a 90 grados y para menor a 90 grados. Y fíjense, siempre es un solo par de engranajes con delta 1 y delta 2. Bueno, vamos a hablar del engranaje complementario. Lo mismo que en los engranajes helicoidales cilíndricos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de un engranaje complementario, que es aquel engranaje es aquel engranaje que nos permite estudiar al engranaje helicoidal como si fuera un engranaje cilíndrico recto. Lo mismo acá. Entonces acá siempre el perfil del diente se ve en el plano perpendicular al diente. ¿De acuerdo, Andrés? Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser el plano perpendicular al diente? Primero vamos a estudiar siempre en el diámetro mayor, porque hemos dicho que ahí se normaliza el módulo. Entonces, el perfil del diente real se va a ver en este plano, en el cono complementario, ¿no? Este cono complementario va a ser el círculo donde se va a ver la forma real del diente. Entonces podemos nosotros estudiar al engranaje cónico como si fuera un cilíndrico recto, cuyo radio va a ser igual al radio del cono complementario. ¿Y este radio del cono complementario a qué va a ser igual? Este radio sería igual al radio primitivo mayor, al sobrecoseno de alfa, porque este es el ángulo alfa, delta, mejor dicho. Si delta es el diámetro del cono primitivo, este delta se repite acá, y por lo tanto esto va a ser a esto sobre coseno de delta. Entonces de ahí sacamos radio como el radio. El número de dientes equivalente, ¿dónde va a estar? En este radio, en el radio del cono complementario, aquí. Y en el diámetro primitivo, en este de acá, ¿qué va a estar? Va a estar el Z real. Entonces, el módulo tiene que ser acá y acá tiene que ser el mismo. Entonces, en el radio vamos a tener módulo por Z equivalente y módulo por Z. De acá se nos va a ir módulo con módulo y nos queda que Z equivalente es a Z sobre coseno de delta, donde delta es el ángulo del cono principal. Este Z equivalente, ¿para qué nos sirve? Primero nos sirve para dimensionamiento, para seleccionar el factor de Lewis y el factor de conducción. Y para la fabricación, para elegir el número de fresa. Lo mismo que los engranajes helicoidales. ¿Está claro? Sí, Inge. Esta es una de las primeras errores todavía que acometen acá muchos técnicos en la fabricación de engranajes, porque eligen el número de fresa en función del número de dientes real. No, se tiene que elegir en función del número de dientes equivalente, porque es acá donde se ve el perfil real. Y nos permite estudiar el engranaje cónico como si fuera un engranaje cilíndrico recto. Bien. Fuerzas. Nosotros de datos que vamos a tener. Vamos a tener potencia y velocidad, ¿verdad? De ahí nosotros podemos sacar el momento torsor, va a ser, y sabemos que potencia es momento torsor por velocidad angular sobre 75 en HP o en CBs, donde el momento torsor está en kilogramos por metro, W radianes por segundo. Y de acá sacamos de acá entonces podemos hallar el momento torsor. Fíjense, como la potencia es constante en todo, ¿no? En todo en todo el eje, y además a lo largo del cono tiene que ser constante. La potencia es constante en cualquier punto. W también es constante porque el engranaje, tanto en el diámetro primitivo como en el diámetro, gira a la misma velocidad.
Entonces, si W es constante y la potencia es constante, el momento torsor tiene que ser constante. El momento torsor, entonces, a lo largo de todo el cono es constante. Pero el momento torsor, ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza tangencial por el diámetro medios. Y de aquí sacamos Ft, sería 2 momento torsor sobre D. Digo, híjole, pero ahora Ft depende del diámetro. Cuando el diámetro es menor, la fuerza tangencial va a ser mayor. Y cuando el diámetro sea mayor, la fuerza tangencial va a ser menor. Ah, entonces, ¿qué significa? Que la fuerza es variable. ¿Qué significa? La fuerza a lo largo del diente es variable. ¿Dónde es mayor? Donde el diámetro es menor. ¿Dónde es mayor? Donde el diámetro es mayor. Ahí tenemos la menor fuerza. ¿Ah? Entonces aquí dice, si D es menor, Ft es mayor, y si D es mayor, Ft es menor. Entonces Ft es variable a lo largo del cono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero si dimensionamos en el diámetro menor, va a estar sobredimensionado. Si dimensionamos en el diámetro de mayor, va a estar subdimensionado. ¿Dónde debemos dimensionar? En el diámetro medio. Acá debemos dimensionar. ¿No? Entonces, para el dimensionamiento se debe calcular el diámetro medio. Y el diámetro medio, ¿a qué va a ser igual? Al diámetro pequeño más el diámetro mayor dividido 2. De tal manera que la fuerza tangencial va a ser 2 mt sobre el diámetro medio. Con esto debe calcularse, con estos valores se debe calcular para los cojinetes, para el eje, con esta fuerza. ¿Está claro? Bueno, con esto nos permite hallar la fuerza tangencial. Pero acá va a haber una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial. ¿No? Va a haber una fuerza tangencial, que es la que va a hacer girar, una fuerza radial y una fuerza axial. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, hemos dicho nosotros que la fuerza siempre es perpendicular a la cara del diente. En este caso sería perpendicular al cono, pero en un ángulo alfa. Alfa, ¿qué es? Es el ángulo de presión. Es el ángulo de presión, ¿no? Que ya sabemos qué es. Este es el ángulo de presión, que está normalizado también 20, 25, 14.5. Entonces, va a ser perpendicular al diente. Y si es perpendicular al diente, tiene que ser perpendicular al perfil del cono, en el cono, acá. Entonces, esto podemos descomponer en esta fuerza tangencial y una normal al cono. La normal al cono. ¿Está claro? Ft ya sabemos 2 mt sobre el diámetro medio. Ahora bien, tenemos que sacar todo en función de Ft, porque Ft es el dato. Tangente de alfa, del ángulo de presión, ¿a qué va a ser igual? A n sobre Ft. N sobre Ft, de tal manera que n va a ser a Ft por tangente de alfa. Bueno, ahora nos vamos a estudiar la fuerza radial y la fuerza axial. Nos venimos a este plano, al plano XY, y en el plano XY, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener la normal, que va a ser perpendicular al cono. Ya estamos en el plano XY. Y ahí tenemos delta, que sería el ángulo del cono principal. Esto se va a repetir acá. Por lo tanto, esta n podemos descomponer en la fuerza axial y en la fuerza radial. La fuerza axial, ¿a qué va a ser igual? A n por el seno de delta, por esto, por el seno. Y Fr sería igual a n por el coseno de delta. Reemplazando n, entonces tenemos la fuerza axial, que sería la fuerza tangencial, tangente de alfa por el seno de delta, y la fuerza radial, fuerza tangencial, tangente de alfa por el coseno de delta. Con esto, por lo tanto, nosotros podemos hallar las tres fuerzas, la tangencial, la radial y la axial. ¿Para qué nos van a servir estos? Nos van a servir para dimensionar el eje, para dimensionar los cojinetes. Bueno,
Dimensionamiento. Lo mismo que en los engranajes cilíndricos rectos. Lo mismo que en los engranajes cilíndricos rectos. Hay a la rotura y hay al desgaste. Y ¿qué nos permite? Habíamos dicho que el engranaje complementario nos permite estudiar al engranaje cónico como si fuera un engranaje cilíndrico recto. Por lo tanto, podemos dimensionar el engranaje cónico como si fuera un cilíndrico recto. ¿Dónde? En el cono, en el cono equivalente, en el cono complementario. Entonces acá tenemos la misma fórmula que para los engranajes cilíndricos rectos. Lo único que se afecta es acá la generatriz. ¿Por qué aquí hay un factor, fíjense, generatriz menos 1 sobre 1 punto menos la generatriz? ¿Por qué se afecta este valor? Porque ¿dónde se debe dimensionar? En el diámetro medios, habíamos dicho, ¿no? ¿Dónde debemos dimensionar? En el diámetro medios. Así ni sobredimensionamos ni subdimensionamos. Pero ¿dónde normalizamos? En el módulo mayor. Y cuando estamos hallando el valor del módulo, ¿dónde debemos hallar? En el módulo mayor. Entonces, lo único que hace este factor que tiene G menos 1 sobre 1 punto menos G, este es el factor que ya nos está llevando del módulo medios al módulo mayor. De tal manera que este módulo acá en la fórmula ya es el módulo mayor. Ya hemos convertido del módulo medio al módulo mayor a través de este factor, que es G menos 1 sobre 1.1 menos G. ¿De acuerdo? Entonces, este ya es el módulo mayor. Donde Y va a ser el factor de forma, que va a estar ahora en función del Z equivalente y del alfa, factor de conducción o factor de forma, no es de forma, y me he equivocado, factor de conducción, aquí vamos a, porque esto, en algún momento alguien va puede ser. Factor de conducción. Ahí sí. El factor de conducción que va a estar en función también del Z equivalente y del alfa. ¿Y qué es la generatriz? La norma dice que B, ¿se acuerdan que antes B era entre 8 veces el módulo y 12 veces el módulo? Eso es para los engranajes cilíndricos. Para cónicos, la norma es esta. B debe ser menor o igual que 1/3 de G de la generatriz. Para el desgaste lo mismo, es lo mismo, en la que también hay este factor que está convirtiendo el módulo medio al módulo mayor. ¿Cómo se hace? Metodológicamente. La primera aproximación a la rotura estática, al igual que en los engranajes cilíndricos, la fórmula es la misma, donde todos estos factores, C sub B, C sub T, C sub S, generatriz y todos hacemos igual a 1. Con eso hallamos el módulo. Una vez que hallamos el módulo, comprobamos. Comprobamos que B sea menor o igual que 1/3 de G. O sea, primero hallamos la generatriz, hallamos los diámetros primitivos, hallamos todo lo que tenemos que hallar, ¿no? Y acá, por ejemplo, ya tenemos el módulo. El ancho B, hemos dicho, por ejemplo, que sea de 8 a 12 el módulo, decíamos que sea, no sé, 10 veces el módulo. Comprobamos con ese B y con eso hallamos la generatriz. Y comprobamos que ese B sea menor o igual que 1/3 que de la generatriz. Si es igual, entonces está bien. Y si no, aumentamos el módulo o disminuimos el módulo, dependiendo si es demasiado pequeño también. Entonces, con eso comprobamos acá. Una vez que hemos comprobado la rotura de la fatiga, ahora vamos y comprobamos al desgaste. Al desgaste, ya teniendo los cálculos tanto del diámetro primitivo como de la generatriz,
Venimos acá y comprobamos. Si no cumple, aumentamos el módulo hasta que cumpla. ¿Entendió? Esto es igual que en los engranajes cilíndricos rectos, no, muy sencillo. Fabricación. Bueno, la fabricación, al igual que en los engranajes cilíndricos, también puede haber por generación o por fresa modular. Por generación la hacen las fábricas que realmente fabrican engranajes, ¿no? Se dedican a eso. Hay máquinas especiales para fabricar engranajes. Pero en nuestros talleres, en los talleres en general, lo que tenemos son la fresa modular. De tal manera que con la fresa modular también podemos fabricar engranajes cónicos. Y aquí hay dos métodos. Hay dos métodos. Un método es con dos fresas y otro método es con una sola fresa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño del diente va variando, ¿no? En el diámetro menor, el tamaño del diente es chiquitito y en el diámetro mayor, el diámetro mayor es más grande. Más grande, por lo tanto, en su altura, en su ancho, en el espesor, todo es más grande que en el diámetro mayor. Entonces, y además que el ángulo va variando, es decir, el ancho del diente, en la base del diente igual se va abriendo, igual es un cono. Híjole, ¿cómo hacemos entonces? Hay dos posibilidades, o se fabrica con dos fresas o con una sola fresa. La gran mayoría hace con dos fresas. Yo veo que es mejor con una sola fresa, tiene mayor exactitud, especialmente para módulos grandes. Para módulos pequeños todavía con dos fresas no hay problema, pero para módulos grandes es mejor con una sola fresa. ¿Cómo se hace con dos fresas? Primero se hace la elección del número de la fresa en función del módulo pequeño, es decir, del diámetro pequeño. El alfa y el zeta equivalente. Luego, fíjense, tenemos que inclinar la mesa. Inclinación sería vertical esto acá. Aquí también está. Ha habido un error acá. Insertar. Cuadro de texto. Inclinación vertical. Aumentar el número de... Inclinación vertical de la mesa. Nosotros tenemos que inclinar la mesa verticalmente de tal manera que el ángulo interior quede de manera horizontal con la fresa, porque no se olviden que la fresa va a andar así, horizontalmente a la fresa. Entonces, no podemos hacerlo como en este caso, digamos, si fuera así, vamos a cortar acá, entonces de aquí atrás vamos a cortar demasiado. Te va a ser grande lo que vas a cortar y eso no es lo correcto. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es inclinar la mesa de manera vertical, de tal manera que quede horizontal el diámetro interior. Y para eso tenemos que hallar el diámetro interior, va a ser igual al diámetro del primitivo menos el ángulo del pie. ¿No? Entonces, menos el ángulo del pie, ese va a ser, a ese ángulo tenemos que inclinar para que pueda cortar, digamos, para que la mesa pueda cortar a través del cono interior. El cono interior tiene que quedar horizontal ahí. ¿Está claro eso? Primero, acá los conos, al tornear, el cuidado que tienes que tener es que tienes que tener acá, esto tiene que ser 90 grados, ¿no? En los conos complementarios, tanto en el mayor como el menor, esto es a 90 grados. O sea, voy a colocar todo, pero lo primero que tienes que tornear es el cono, tienes que tornear el cono exterior. Con el cono exterior
y con el cono complementario, los conos complementarios del diámetro menor y del diámetro mayor. Ahí, ahí. Y aquí se deja un desahogo en el diámetro interior. Digamos, tienes aquí la altura de la cabeza, ¿no? La altura de la cabeza. Entonces tienes que tornear un poquito más acá para darle desahogo para que pueda salir la viruta. Y esto no queda exactamente expuesto ahí. Es decir, lo que les quiero decir es esto. Voy a borrar acá. Pero de nada va a servir todo esto que estamos diciendo de fabricación, porque ahora no van a poder hacer las prácticas de fabricación. Primero, el primer caso no podemos hacer de manera horizontal, ¿no? Así, sin inclinar la mesa, no podemos hacer porque fíjense, en realidad el cono, el diente debe de ser así, este debería ser el cono interior. Entonces, si lo fabricamos así, aquí atrás le vamos a sacar de más y va a ser un diente demasiado grande. ¿Se entendió eso? Sí, que... Ya. Sí, sí. Entonces, por eso es que tenemos que inclinar. Eso es el primero. El segundo, ¿qué estaba queriendo explicar? Olvidó. ¿Qué estaba queriendo explicarles? ¿Qué estaba queriendo explicarles? que del diámetro interior se entraba un poquito más el torno. Ya, sí. Cuando tú vas a tornear tu cono, bueno, vas a tornear así y después vas a sacar acá la perpendicular, acá. Ahí la perpendicular acá, con este cono tienes que sacar esto y te va a quedar así. Así. Ahí. ¿No? Así tienes que sacar esto con esto. Si este es el delta, esto es el gamma, con el cono complementario. Perpendicular a esto, tienes que cortar esto. ¿Estamos de acuerdo? Acá también. Paralelo a esto tienes que meter acá. Pero ¿cuánto vas a meter? En realidad el diente debía ser así, ¿no? Entonces, asícito nomás deberías dejar. Así deberías dejar, así teóricamente, asícito, para que quede así. Pero cuando estés fresando, aquí no va a quedar mucho, ¿entiendes? O sea, aquí no va a quedar espacio para que salgan las virutas, para el desahogo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace más adentro, ahí. Entonces, haces ahí. ¿Se entendió? De tal manera de que aquí le estás dejando un espacio para que se desahogue cuando está sacando la fresa, para que aquí haya un desahogo. ¿Se entendió? Sí, Inge, pero más o menos ese espacio del desahogo, ¿cuánto es aconsejable que sea? Depende del tamaño del engranaje, pues. Si es un engranaje, no sé, grande, le dejarás 1 o 2 milímetros. Pero si es un engranaje chiquitito, le dejarás, no sé, unas 3, 4 décimas. Ah, bueno, muchas gracias. O milímetros, o sea, depende del tamaño del engranaje. Pero hay que dejar siempre un desahogo ahí. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, la primera pasada la damos con el módulo pequeño. Ya una vez que hemos inclinado, entonces la primera pasada le damos con el diámetro, con el módulo del diámetro pequeño. Porque si lo hacemos con el módulo del diámetro grande, ya va a quedar ancho aquí. ¿Qué cosa vas a hacer? Ya no lo vas a rellenar. ¿Me entiendes, no?
Entonces, con el angostito sería así. Viendo de frente. Con este módulo, con el pequeñito, le tiramos así. Así a todos. Entonces va a quedar así, todos. Así. ¿No? Hacemos todos con el módulo pequeño. Con MD. Y aquí está el módulo mayor. Pero le tiramos con el módulo pequeño. Toditos los dientes. Una vez que hemos hecho todos los dientes, hemos fresado con el módulo pequeño, entonces, ¿qué hacemos? A partir del diámetro medios, hacemos con el módulo mayor. Entonces nos va a quedar así. Entonces, esto hacemos con el módulo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar así el diente. Nos va a quedar así. ¿No? Exagerando. Doctor, todos los dientes nos va a quedar así. Al final, después el tercer paso que tienes que hacer, tienes que limar esta parte. Estas partes tienes que limar. Entonces queda un perfil muy aproximado, muy errado, ¿no? Pero es así como fabrica. La gran mayoría están fabricando así. ¿Se entendió? Sí, Inge. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve si han fabricado uno así? Porque el ancho, fíjense cómo está haciendo aquí el ancho también tiene que ir variando, ¿no? Y esta es la profundidad. O sea, en la profundidad tú ves, si esto es así, algunos, peor todavía, algunos le tiran con una sola fresa y lo dejan ahí. Entonces, de tal manera que aquí el ancho del diente, o sea, este sería el hueco, ¿no? En el hueco, este sería el hueco. ¿No? En el hueco que tú, bueno, en el diente o en el hueco se va a ver igual, así también se va a ver. Entonces, si tú ves ahí en el hueco que esto tiene una sola dirección, por eso es que sus compañeros nunca me han podido, como ustedes dicen, mamar, porque hacían con una sola fresa. ¿Has hecho con dos fresas? Sí, Inge. Cuando yo me doy que la huella es el mismo espacio, me estás mamando, le dices, me estás mamando, aquí has metido una sola fresa. No, hija, aquí está, pues, mira, la huella es de una sola, el ancho de acá, en la profundidad, es la misma, es el mismo ancho, no varía. Si no varía, es una sola fresa. Entonces, en grano está peor que con dos fresas todavía. ¿Se entendió? Hola. Sí, Inge. ¿Todos? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces, esa es una fabricación con dos fresas. Ahora, con una sola fresa, es el otro método. Con una sola fresa, para mí es más exacto. No es más dificultoso. Puede ser un poquito más de cálculos, pero que tampoco es muy importante. Con una sola fresa, ¿qué hacemos? Igual, primera pasada. Siempre con el módulo pequeño. Entonces, la primera pasada le tiramos así. ¿No? Aquí está la fresa modular. Aquí está la fresa modular. Entonces, la ha tirado la pasada ahí. ¿Está claro? Dice, ¿ahora qué hacemos para destalonar? Giramos la mesa horizontal, giramos un ángulo teta, un ángulo phi, giramos de manera horizontal la mesa, de tal manera de que vamos a
destalonar acá. Supongamos que esto es hecho acá. Acá. Aquí está, hecho este diente. Hemos hecho estos dientes. Toditos estos dientes acá hemos hecho. Ahora quiero destalonar. Fíjate de aquí. Cuando yo giro la mesa horizontalmente ahí, este diente se me ha ido allá, entonces tengo que llevar la mesa ahí hasta que entre el agujerito al mismo huequito, y cuando haga ya lo va a cortar lo de atrás. ¿Se entendió? Por mi parte, no, Inge. Hijas de... La primera pasada. No sé cómo sacar. La primera pasada damos esto y va a ser estos. Supongamos que es justamente estos de acá. A ver, un ratito. Voy a ver, creo que tengo allá engranajes. En algún lugar. En algún lugar. Bueno, no he encontrado cónico, he encontrado este. En la primera pasada va a venir acá la fresa y va a cortar así, ¿de acuerdo? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. El cónico va a cortar así. Y va a ser con el módulo pequeño, ¿no? Ahora, para destalonar, ¿qué hacemos? Si está así, si esto estaba así, tengo que girar así. Pero fíjate, el huequito ya no entra acá. Se ha ido acá, se ha desplazado. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? Hasta que entre al huequito. Cuando entra al huequito, cuando ahora voy a tornear, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto. El de atrás. Ese ángulo phi. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, Inge. Bien. Entonces hay que girar la mesa de manera horizontal, un ángulo phi, para sacar el talón, para destalonar, que se llama. Y eso lo he tratado de explicar acá. Con dos fresas, elección del número de fresa con el módulo pequeño y el módulo inicialmente. La inclinación vertical de la mesa, la primera pasada con el módulo pequeño. Segunda pasada desde el diámetro medio con el módulo mayor. Finalmente limar las rebabas que hay. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Acá. Elección del número de la fresa hay que ser con el módulo pequeño, el alfa y el zeta equivalente. Inclinación horizontal de la... Esto es... inclinación vertical. Esto no es. Aquí ha habido un error. Inclinación de la mesa vertical. Luego, primera pasada, le tiramos con el módulo este y nos va a salir el mismo ancho. Para destalonar, hay que girar la mesa ahora un ángulo horizontal. Pues con el mismo modo, con giro de la mesa horizontal. Insertar.
horizontal. Entonces, giramos un ángulo phi y este ángulo phi, ¿cómo se calcula? Es igual a 90 grados sobre raíz cuadrada de z1 al cuadrado más z2 al cuadrado. Esto también está en su texto. O sea, está en su texto de manera escrita. Si no lo tuvieran, me avisan para que yo lo suba, porque hemos hecho en clases, hemos deducido esta fórmula en clases. Entonces, este es el ángulo que debes girar, este ángulo phi, 90 grados sobre z1 al cuadrado más z2 al cuadrado, que también está en el casillas, pero nosotros lo hemos deducido en clases. ¿De acuerdo? Entonces, con eso le das la segunda pasada y para mí tienen, para módulos, por lo menos para módulos grandes, para dientes grandes, tiene una mejor aproximación que con 2 módulos. ¿De acuerdo? Sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? Aló. Hola. Sí, Inge, se entendió. Sí. ¿No hay preguntas? Y una pregunta, en cuanto a la fabricación, siempre vamos a usar el módulo menor, ¿verdad? Pero cuando calculamos el módulo en la mitad, no entiendo cómo es que podemos calcular el módulo menor para empezar. El módulo menor, sí. Primero has dimensionado, ¿no? O sea, primero tú tienes un engranaje. Si te dicen, no sé, hay que fabricar un engranaje, te dan unos datos, te dan el módulo, te van a dar del diámetro mayor, te van a dar la longitud del diente, entonces con eso tienes que calcular el diámetro menor a través de estas fórmulas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Diámetro exterior menor. Es muy sencillo calcular eso. A ver. Acá vamos a hacer. ¿No? ¿Qué vas a tener? Primero vas a tener el módulo y el número de dientes. El módulo mayor vas a tener. Entonces, con eso, ¿qué puedes hallar? El diámetro primitivo va a ser igual al módulo por el Z. Con eso vas a hallar el diámetro primitivo. Y tienes este ángulo delta. Y tienes la longitud, el ancho B. El ancho B también vas a tener como dato. El ancho B, entonces, ¿cómo hallas este diámetro de acá? ¿Cómo hallas este diámetro de acá? Simplemente sería igual este de acá, lo llamaríamos A y este sería delta. Y esto tenemos beta, entonces tenemos seno de delta, ¿a qué va a ser igual? A A sobre B. A sobre B. ¿Y A qué va a ser igual? Va a ser diámetro primitivo medios menos diámetro primitivo medios dividido B. ¿Está claro? De aquí conocemos esto, ¿qué es el que hallamos? Despejamos diámetro primitivo medios. Una vez que tienes diámetro primitivo medios, ya tenemos ahora de aquí, ya tenemos el diámetro primitivo, entonces hallas el módulo menor va a ser diámetro primitivo dividido Z. ¿Se entendió? Sí, sí, Inge, ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, descansaremos un rato y después vamos a hacer un ejemplo. Hagan sus textos. Volvemos a entrar a las 10 menos cuarto, ¿verdad? Sí, sí. Por control de asistencia, yo tengo que salir y volver a entrar a esa hora. Así que volvemos a entrar a esa hora. Alisten sus textos, vamos a hacer un ejercicio. Está bien, Inge. Okay. Bien, chao.